La influencia de los ángeles rezagados. Del ciclo. La caída de los espíritus en la oscuridad. Rudolf Steiner, Dornach, 20 de octubre de 1917. Conferencia 10. No se puede decir que nuestra época actual no tenga ideales. Por el contrario, tiene muchos ideales que, sin embargo, no son viables. ¿Por qué esto es así? Bueno, imaginen por favor, perdonen la imagen algo extraña, pero cumple con el caso. Una gallina está a punto de empollar a un pollito y le quitamos el huevo y lo eclosionamos en un lugar cálido, dejando que el polluelo emerja del huevo. Hasta aquí todo bien, pero si hiciéramos lo mismo debajo de la parte receptora de una bomba de aire y, por lo tanto, en el vacío, ¿creen que el pollito que sale del huevo prosperaría? Tendríamos todos los factores de desarrollo que la evolución ha dado, excepto una cosa: un lugar donde colocar al polluelo para que tenga las condiciones necesarias para la vida. Esto es así más o menos con los hermosos ideales de los que la gente habla tanto hoy. No solo parecen hermosos, sino que son ideales de gran valor. Pero la gente no está inclinada a enfrentarse a las realidades de la evolución, aunque la época presente lo exija. Y sucede que los tipos más extraños de sociedades pueden evolucionar, representando y demandando todo tipo de ideales, y, sin embargo, no se consigue nada. Ciertamente, había muchas sociedades con ideales a comienzos del siglo XX, pero no se puede decir que los últimos 3 años hayan llevado esos ideales a una realización. La gente, sin embargo, debería aprender algo de esto, como ya he dicho varias veces en estas conferencias. El domingo pasado, 14 de octubre, esbocé un diagrama para mostrar el desarrollo espiritual de las últimas décadas. Les pedí que tuvieran en cuenta que todo lo que sucede en el mundo físico ha estado preparándose durante algún tiempo en el mundo espiritual. Estaba hablando de algo bastante concreto, a saber, la batalla que comenzó en la década de 1840 en el mundo espiritual que yace, inmediatamente por encima del nuestro. Esta fue una metamorfosis de las batallas que siempre reciben el antiguo símbolo de la lucha de Micael contra el dragón. Les dije que esta batalla continuó hasta noviembre de 1879, y después de esto, Micael obtuvo la victoria, y el dragón, es decir, los poderes arimánicos, fueron arrojados a la esfera humana. ¿Dónde están ahora? Ahora consideren esto, cuidadosamente: los poderes de las huestes de Arimán que libraron una batalla decisiva en el mundo espiritual entre 1841 y 1879 fueron arrojados al reino humano en 1879. Desde entonces su fortaleza, su campo de actividad, está en el pensamiento, las respuestas internas y los impulsos de voluntad de los seres humanos, y este es específicamente el caso de la época en la que ahora estamos. Deben saber que infinitamente muchos de los pensamientos en las mentes humanas de hoy están llenos de poderes arimánicos, al igual que sus impulsos volitivos y sus respuestas interiores. Eventos como estos que interactúan entre el mundo espiritual y el mundo físico son parte del gran esquema de las cosas, son hechos concretos que deben tenerse en cuenta. ¿De qué sirve empantanarse en abstracciones una y otra vez y decir algo tan abstracto como, los seres humanos deben luchar contra Arimán? Una fórmula tan abstracta no nos llevará a ninguna parte. En la actualidad, algunas personas no tienen la menor idea del hecho de que se encuentran en una atmósfera llena de espíritus. Esto es algo que debe considerarse en toda su importancia. Si consideran solo esto, que como miembros de la sociedad antroposófica están en condiciones de escuchar estos asuntos y de ocupar sus pensamientos y sentimientos con ellos, serán conscientes de la seriedad del tema y de que se tiene una tarea hoy, dependiendo del lugar particular en este tiempo presente, que está lleno de enigmas, tan abiertos a la pregunta y tan confusos. Tienen que traer a esto los mejores tipos de sentimientos y respuestas internas, de las cuales sean capaces. Tomemos el siguiente ejemplo. Supongamos que un puñado de personas que se han unido de forma natural y han forjado amistad, conocen la situación espiritual que describí y otras similares, mientras que muchas otras personas no las conocen. Pueden estar seguros de que si este grupo hipotético de personas decidiera usar el poder que pueden obtener de tal conocimiento para un propósito particular, el grupo y sus seguidores, aunque estos tendrían tendencia a ignorarlo, sería extremadamente poderoso en comparación con las personas que no tienen idea de esto y no quieren saber de esas cosas. Precisamente tal grupo existió en el siglo XVIII y todavía continúa hoy. Un cierto grupo de personas conocía los hechos de los que he hablado, sabían que los eventos que he descrito y que sucedieron en el siglo XIX se espejearían en el siglo XX. En el siglo XVIII este grupo decidió perseguir ciertos objetivos que eran de su propio interés y trabajaron hacia ciertos impulsos. Esto fue hecho de manera bastante sistemática. Las masas de la humanidad pasan por la vida como si estuvieran aletargadas, sin pensar, no están al tanto de lo que sucede en esos grupos, algunos de ellos bastante grandes, que pueden estar justo al lado. Hoy, más que nunca, las personas están muy entregadas a la ilusión.
Simplemente consideren la forma en que muchas personas siguen diciendo hoy. Es sorprendente cuán efectivas son las comunicaciones modernas y cómo une esto a las personas. Todos oyen sobre todos los demás. Esto es totalmente diferente de lo que era en épocas anteriores. Recordarán todas las cosas que las personas tienden a decir sobre el tema. Pero solo necesitamos tener una visión fría y racional de algunas instancias específicas para encontrar cosas muy extrañas en los tiempos modernos. ¿Quién creería, por ejemplo, solo estoy dando una ilustración, que la prensa, que entiende todo y entra en todo, alguna vez dejaría de hacer nuevas obras literarias ampliamente conocidas? No pensarían que las obras literarias profundas, significativas y de la época seguirían siendo desconocidas. Seguramente podemos oír de ellas de una manera u otra. Bueno, en la segunda mitad del siglo XIX, la prensa, como la llamamos hoy con el debido respeto, estaba en las primeras etapas de convertirse en lo que es hoy. Una nueva obra literaria apareció en ese momento, que fue lo más de la época y de una importancia más radical que todos los autores conocidos en conjunto, personas como Spiegelman I, Gustav Freytag II, Paul Eise III, y muchos otros cuyos trabajos pasaron por numerosas ediciones. El trabajo en cuestión fue Dreyfenlinden, de Wilhelm Weber IV, y realmente fue más leído en el último tercio del siglo XIX que cualquier otro trabajo. Pero pregunto, ¿cuánta gente, en esta sala no sabe de la existencia del Dreyfenlinden de Wilhelm Weber? Ustedes ven cómo las personas viven una junto a la otra, a pesar de la prensa. En Dreyfenlinden, se presentan ideas radicalmente profundas en un lenguaje hermoso y poético, y hoy están vivas en los corazones y las mentes de miles de personas. He hablado de esto para mostrar que hoy es totalmente posible para la mayoría de la gente no saber nada de desarrollos radicalmente nuevos que están justo a la vuelta de la esquina. Pueden estar seguros, si hay alguien aquí que no haya leído Dreyfenlinden, y supongo que debe haber algunos entre nuestros amigos, estos individuos, sin embargo, deben conocer a 3 o 4 personas que lo han leído. Las barreras que separan a las personas son tales que algunas de las cosas más importantes simplemente no se discuten entre amigos. La gente no habla entre ellos. La instancia que he presentado se refiere solo a un asunto menor en términos de historia mundial, pero lo mismo se aplica a asuntos importantes. Están sucediendo cosas en el mundo que mucha gente no ve claramente. Así también sucedió que en el siglo XVIII, una sociedad difundió ciertos puntos de vista e ideas, que se estaban arraigando en las mentes de las personas, que se volvieron efectivas para alcanzar los objetivos de tales sociedades. Las ideas entraron en la esfera social y determinaron las actitudes de las personas hacia los demás. La gente no conoce las fuentes de muchas cosas que viven en sus emociones, respuestas internas e impulsos de voluntad. Los que entienden los procesos de la evolución, sí saben, sin embargo, cómo se producen los impulsos y las emociones. Este fue el caso de un libro publicado por dicha sociedad en el siglo XVIII, tal vez no el libro en sí, sino las ideas en las que se basó. El libro muestra la forma en que Ahriman está involucrado en diferentes animales. El espíritu ahrimánico era, por supuesto, llamado entonces el diablo, y se demostró como el principio demoníaco se expresa de diferentes maneras en las especies animales individuales. La era de la Ilustración estaba en su apogeo en el siglo XVIII, y, por supuesto, la iluminación todavía florece en la actualidad. Gente realmente inteligente, muchos de ellos acreditados como miembros de la prensa, lograron convertirlo en una broma y decir, una vez más, alguien. Estoy poniendo puntos suspensivos, aquí, ha escrito un libro para decir que los animales son demonios. Pero difundir ideas como estas en el siglo XVIII de tal manera que echaran raíces en las mentes de muchas personas, y al hacerlo tomaran en cuenta las verdaderas leyes de la evolución humana, eso realmente tuvo un efecto. Porque era importante que la idea de que los animales eran demonios pudiera existir en muchas mentes, cuando llegara el darwinismo, y en muchas mentes del siglo XIX surgiría la idea de que la gente había evolucionado gradualmente de los animales. Al mismo tiempo, un gran número de personas tuvo la idea de que los animales eran demonios. Se produjo un extraño acuerdo. Esto sucedió realmente, es perfectamente real. La gente escribe historias sobre todo tipo de cosas, pero las fuerzas que realmente están trabajando no se encuentran en ellas. Necesitamos considerar lo siguiente: los animales solo pueden prosperar si tienen aire, no en el vacío que se encuentra debajo del receptor de una bomba de aire. Del mismo modo, las ideas y los ideales solo pueden prosperar si los seres humanos entran en la verdadera atmósfera de la vida espiritual. Esto significa, sin embargo, que la vida espiritual debe ser encontrada como una realidad. Hoy, a las personas les gustan las generalidades más que la mayoría de las otras cosas. Y no se dan cuenta con facilidad de que desde 1879 los poderes ahrimánicos se han visto obligados a descender del mundo espiritual al reino humano. Esto es un hecho. Debían penetrar en la intelectualidad humana,
en el pensamiento humano, en las respuestas y en las percepciones. Y no encontraremos la actitud correcta para esos poderes simplemente usando la fórmula abstracta. Esos poderes deben combatirse. Bueno, ¿qué están haciendo las personas para luchar contra ellos? Lo que están haciendo no es diferente de pedirle a la estufa que sea agradable y cálida, y, sin embargo, no se le ponga la madera necesaria y se encienda el fuego. Lo primero que debemos saber es que, viendo que estos poderes han bajado a la tierra, debemos vivir con ellos. Existen y no podemos cerrar los ojos, ya que si hacemos esto serán más poderosos que nunca. Este es de hecho el punto. Los poderes arimánicos que se han apoderado del intelecto humano se vuelven extremadamente poderosos si nos negamos a conocerlos o aprender sobre ellos. El ideal de muchas personas es estudiar ciencias y luego aplicar las leyes de la ciencia a la esfera social. Solo quieren considerar cualquier cosa que sea real, es decir, cualquier cosa que los sentidos puedan percibir, y nunca piensan en las cosas del espíritu. Si este ideal fuera logrado por una gran parte de la humanidad, los poderes arimánicos habrían alcanzado su propósito, ya que las personas no sabrían de su existencia. Se establecería una religión monista, similar al monismo materialista de aquel 5, y demostraría ser el campo perfecto para el trabajo de estos poderes. Les iría muy bien si las personas no supieran que existen, porque podrían trabajar en el subconsciente. Una forma de ayudar a los poderes arimánicos, por lo tanto, es establecer una religión completamente naturalista. Si David Friedrich Strauss VI hubiera logrado plenamente su ideal, que era el establecer la religión de mente estrecha que llevó a Nietzsche a escribir un ensayo sobre el 7, los poderes arimánicos se sentirían aún más cómodos oído lo que están. Esta sin embargo es solo una forma. Los poderes arimánicos también prosperarán si las personas nutren los elementos que se desean difundir entre la gente de hoy, el prejuicio, la ignorancia y el miedo a la vida, del espíritu. No hay mejor manera de alentarlos. Solo piensen en cuántas personas hay hoy en día que realmente se preocupan de fomentar los prejuicios, la ignorancia y el miedo a los poderes espirituales. Como dije en la conferencia pública de ayer 8, los decretos contra Copérnico, Galileo, Kepler y otros no se levantaron hasta 1835. Esto significa que hasta entonces los católicos tenían prohibido estudiar cualquier cosa relacionada con el punto de vista copernicano, y así sucesivamente. La ignorancia a este respecto fue promovida activamente, y dio un impulso enorme a los poderes arimánicos. Este era un servicio real dado a esos poderes, ya que les dio la oportunidad de hacer preparativos minuciosos para la campaña que comenzarían en 1841. C10 F2 Una segunda afirmación debe seguir realmente la que acabo de hacer para completarla. Sin embargo, esta segunda declaración todavía no puede ser hecha pública por alguien que sea verdaderamente iniciado en estas cosas. Pero si tienen una idea de lo que hay detrás de las palabras que he hablado, tal vez tengan una idea de lo que implica. La visión científica es completamente arimánica. Sin embargo, no luchamos sin negarnos a conocerla, sino siendo lo más conscientes posibles y conocerla realmente. No puedes hacer un mejor servicio a Ariman que ignorar la visión científica o luchar por su ignorancia. La crítica desinformada de los puntos de vista científicos no va en contra de Ariman, sino que lo ayudan a difundir la ilusión y la confusión en un campo que realmente debería mostrarse con una luz diáfana. La humanidad debe darse cuenta gradualmente de que todo tiene dos caras. La gente moderna es tan inteligente, ¿verdad? Infinitamente inteligente, y estas personas modernas inteligentes dicen lo siguiente: en la cuarta época posterior a la Atlántida, en la época greco-romana, la gente creía supersticiosamente que el futuro podría contarse desde la forma en que volaban las aves, desde las entrañas de los animales y todo tipo de cosas. Por supuesto eran necios. El hecho es que ninguna de estas personas modernas desdeñosas, en realidad sabe cómo nacieron esas predicciones. Y todavía hablan como el individuo de quien di ejemplo el otro día 9, que tuvo que admitir que la profecía dada en un sueño se había hecho realidad, pero continuó diciendo, bueno, fue cosa del azar. Sin embargo, las condiciones en la cuarta época post-Atlante eran tales que realmente hubo una ciencia que consideraba el futuro. Entonces, las personas no hubieran podido pensar que el tipo de principios que se aplican hoy lograrían algo en una vida social en desarrollo. No podrían haber alcanzado las grandes perspectivas de una naturaleza social, que iba mucho más allá de su propio tiempo, si no hubieran tenido una ciencia, por así decirlo, del futuro. Créanme, todo lo que las personas logran hoy en el campo de la vida social y la política todavía se basa en los frutos de esa antigua ciencia del futuro. Esto, sin embargo, no se puede obtener observando las cosas que se presentan a los sentidos. Nunca se puede obtener utilizando el enfoque científico moderno, pues todo lo que observamos en el mundo exterior con los sentidos se ha hecho de una ciencia del pasado.
Déjenme decirles una de las leyes más importantes del universo. Si simplemente consideran el mundo como se presenta a los sentidos, que es el enfoque científico moderno, observarán leyes pasadas que aún continúan. Realmente solo están observando el cadáver de un mundo pasado. La ciencia está mirando una vida inerte. Imaginen que este es nuestro campo de observación, FIC. Décima, círculo blanco, que se muestra en forma de diagrama. Esto es lo que tenemos ante nuestros ojos, nuestros oídos y nuestros otros sentidos. Imaginen este círculo amarillo, como todas las leyes científicas capaces de ser descubiertas. Estas leyes no se relacionan con lo que está ahí ahora, sino con lo que ha estado ahí, lo que ha estado y se ha marchado, permaneciendo solo en una forma endurecida. Necesitan encontrar los elementos que están fuera de esas leyes, las cosas que los ojos no pueden ver y los oídos físicos no pueden escuchar, un segundo mundo con leyes diferentes. Círculo malva, está presente dentro de la realidad, pero apunta hacia el futuro. C10 F1 La situación con el mundo es igual que la situación que se obtiene con una planta. La verdadera planta no es la planta que vemos ahora, hay algo misterioso dentro de ella que aún no se puede ver y solo será perceptible para los ojos en el año siguiente. El germen primitivo está presente en la planta, pero es invisible. De la misma manera, el mundo que se presenta ante nuestros ojos guarda todo el futuro en él, aunque este no sea visible. También guarda el pasado, pero este se ha marchitado. Se ha secado y ahora es un cadáver. Todo lo que los naturalistas miran es simplemente la imagen de un cadáver, de algo que ha pasado y desaparecido. Por supuesto, también es cierto que faltaría este aspecto del pasado si consideráramos solo el aspecto espiritual. Sin embargo, el elemento invisible debe ser incluido si queremos tener la realidad completa. ¿Cómo puede ser que la gente, por un lado, establezca la teoría de Laplace y, por otro lado, hable sobre el fin del mundo de la manera en que lo hace el profesor Dewar? 10. Hablé de esto en la conferencia pública de ayer. Él interpreta que cuando el mundo llegue a su fin, la gente leerá sus periódicos a varios cientos de grados bajo cero a la luz de una proteína lumínica pintada en las paredes, la leche será sólida. Me encantaría saber cómo la gente va a ordeñar tanta leche sólida. Esas son ideas completamente insostenibles, como lo es toda la teoría de Laplace. Todas estas teorías se convierten en nada en cuanto uno va más allá del campo de la observación inmediata, y esto se debe a que son teorías de cadáveres, de cosas que están muertas. La gente inteligente dirá hoy que los sacerdotes de la antigua Grecia y Roma eran canallas y estafadores o que eran supersticiosos, porque nadie en su sano juicio puede creer que sea posible descubrir algo sobre el futuro a partir de la huida de las aves y las entrañas de los animales. En el futuro, las personas acogerán con desprecio las ideas de las que las personas están tan orgullosas hoy, se sentirán tan inteligentes como la generación actual ahora al mirar hacia atrás a los sacerdotes romanos que realizaban sus sacrificios. Hablando de la teoría de Laplace y de Dewar, dirán, esas fueron supersticiones extrañas. Las personas en el pasado observaron unos pocos milenios en la evolución de la Tierra y sacaron conclusiones de esto en cuanto a los estados iniciales y finales de la Tierra. ¿Qué necias fueron esas supersticiones? Imaginen la forma en que esas personas peculiares y supersticiosas hablaban del Sol y los planetas que se separaban de una nebulosa y todo comenzaba a girar. Las cosas que dirán acerca de la teoría de Laplace y las ideas de Dewar sobre el fin del mundo serán mucho peores que cualquier cosa que la gente diga hoy sobre cómo descubrir el futuro a través de animales sacrificados, el vuelo de las aves, etc. Son tan altas y poderosas, estas personas que han entrado de lleno en el espíritu y las actitudes del pensamiento científico y han despreciado los antiguos mitos y cuentos. La humanidad era infantil entonces, con personas que toman los sueños en serio. Solo piensen cuánto hemos avanzado desde entonces. Hoy sabemos que todo está gobernado por una ley de causalidad. Ciertamente hemos recorrido un largo camino. Todos los que piensan así no se dan cuenta de una cosa: la ciencia moderna no existiría, especialmente cuando tiene su justificación, si la gente no hubiera pensado antes en los mitos. No se puede tener ciencia moderna a menos que esté precedida por un mito. Ha salido de los mitos de antaño y hoy no podrían tenerlo más de lo que podrían tener una planta con solo tallos, hojas y flores y ninguna raíz abajo. Las personas que hablan de la ciencia moderna como absoluta, completa en sí misma, podrían hablar también de una planta que está viva solo en su parte superior. Todo lo relacionado con la ciencia moderna ha crecido desde el mito es su raíz. Hay espíritus elementales que observan estas cosas desde los otros mundos y aúllan con su propia burla infernal cuando los poderosos profesores de hoy en día menosprecian las mitologías de la antigüedad y todos los medios de la antigua superstición, sin tener la menor idea de que ellos y toda su inteligencia ha crecido a partir de esos mitos y que ninguna idea justificable que tengan hoy sería sostenible si no fuera por estos mitos.
Algo más también hace que esos espíritus elementales aúllen con la propia burla infernal y podemos decir lo que es el infierno, porque conviene muy bien a los poderes arimánicos tener ocasión para tal burla, y esto es el ver a los científicos creer que ahora tienen las teorías de Copérnico, que tienen las ideas de Galileo, que tienen esta espléndida ley de conservación de la energía y esto nunca cambiará y será la misma para siempre jamás. Una vista miope. El mito se relaciona con nuestras ideas, al igual que las ideas científicas de los siglos. 6xx se relacionan con lo que será unos siglos más tarde. Se vencerán tal como se ha superado el mito. ¿Creen que la gente pensará en el sistema solar en 2900 de la forma en que la gente lo piensa hoy? Puede ser la superstición de los académicos, pero nunca debe ser la superstición entre los antropósofos. Las ideas justificables que las personas tienen hoy en día, ideas que sí tienen cierto grado de grandeza en la actualidad, surgieron de la mitología que se desarrolló en la época de la antigua Grecia. Por supuesto, nada podría deleitar a la gente moderna más que pensar, si solo los antiguos griegos hubieran tenido la suerte de contar con nuestra ciencia moderna. Pero si los griegos hubieran tenido nuestra ciencia moderna, entonces no podría haber habido un conocimiento de los dioses griegos, ningún mundo de Homero, Sófocles, Esquilo, Platón o Aristóteles. El siervo del Dr. Fausto, Wagner sería un verdadero Dr. Fausto en comparación con los Wagners que tendríamos hoy 11. El pensamiento humano estaría seco como el polvo, vacío y corrupto, ya que la vitalidad de nuestro pensamiento tiene sus raíces en la mitología griega y, por lo tanto, en la cuarta época post-Atlante. Cualquiera que considere que la mitología está equivocada y que el pensamiento moderno es mejor, es como alguien que no puede ver la necesidad de que crezcan rosas en los arbustos, porque es necesario que las cortemos si queremos tener un ramo. ¿Por qué no deberían existir completamente por sí mismas? Así que ya ven, las personas que se consideran las más iluminadas actualmente viven con ideas totalmente irreales. Las ideas que evolucionaron en la cuarta época post-Atlante parecen sueños en lugar de ideas claramente definidas para las personas de nuestro tiempo. Sin embargo, esa forma particular de pensar ha proporcionado la base de lo que somos hoy. Los pensamientos donde podemos evolucionar hoy, a su vez, proporcionarán la base para la próxima época. Sin embargo, solo pueden hacerlo si evolucionan no solo en una dirección, donde se marchitan y secan, sino también en la dirección de la vida. El aliento de la vida entra en nuestro pensamiento cuando intentamos llevar a la conciencia las cosas que existen y también cuando percibimos el elemento que nos da una mente despierta y nos convierte en personas conscientes. Desde 1879 la situación es así, la gente va a la escuela y adquiere actitudes y pensamientos científicos. Su filosofía de vida se basa entonces en este enfoque científico y creen que solo las cosas que pueden percibirse en el mundo que nos rodea son reales, mientras que todo lo demás es puramente imaginario. Cuando las personas piensan así, e infinitamente muchas personas lo hacen hoy, Ariman tiene la ventaja en el juego y los poderes arimánicos están a gusto. ¿Quiénes son estos poderes arimánicos que han establecido sus fortalezas en las mentes humanas desde 1879? Ciertamente no son humanos. Son ángeles, pero son ángeles rezagados, ángeles que no están siguiendo su propio curso evolutivo y, por lo tanto, ya no saben cómo realizar su función apropiada en el mundo espiritual que está al lado del nuestro. Si todavía supieran cómo hacerlo, no habrían sido derribados en 1879. Ahora quieren realizar su función con la ayuda de cerebros humanos. En los cerebros humanos están en un nivel más bajo de lo que deberían estar. El pensamiento monista, como se le llama hoy en día, no es realmente hecho por los humanos. La gente a menudo habla de la ciencia de la economía actual, una ciencia en la que se dijo en el momento en que comenzó la guerra, que terminaría en 4 meses. Lo mencioné nuevamente ayer. Cuando los científicos dicen estas cosas, no importa tanto si las personas simplemente las repiten, son los pensamientos de los ángeles que se han convertido en la cabeza de los humanos. Sí, el intelecto humano debe ser asumido cada vez más por tales poderes, ellos quieren usarlo para llevar sus propias vidas a buen término. No podemos hacer frente a esto poniendo nuestras cabezas en la arena como avestruces, sino solo entrando conscientemente en la experiencia. No podemos lidiar con esto por no saber qué piensan los monistas, por ejemplo, sino solo saberlo. También debemos saber qué es la ciencia de Ariman, la ciencia de los ángeles rezagados que infectan las cabezas humanas, y debemos conocer la verdad y la realidad. Por supuesto, se puede decir así aquí, usando los términos apropiados poderes arimánicos, porque tomamos estas cosas en serio. Saben que no se puede hablar así a las personas que están fuera, porque no están preparadas para ello. Esta es una de las barreras que nos separan de los demás. Pero, por supuesto, es posible encontrar formas y medios de hablarles de tal manera que la verdad llegue a lo que decimos. Si no hubiera un lugar donde se pueda decir la verdad,
Esto también nos privaría de la posibilidad de permitir que entre en la ciencia profana que se encuentra fuera de estos muros. Debe haber al menos algunos lugares donde la verdad se pueda presentar de manera honesta y directa. Sin embargo, nunca debemos olvidar que incluso las personas que se han relacionado con la ciencia espiritual a menudo tienen dificultades casi insuperables para construir el puente hacia el reino de la ciencia arimánica. He conocido a varias personas que estaban extremadamente bien informadas en un campo particular de la ciencia arimánica, siendo buenos científicos, orientalistas, etc., y también habían hecho la conexión con nuestra investigación espiritual. Me he tomado muchas molestias para alentarlos a construir puentes. Piensen en lo que se podría haber logrado si un fisiólogo o un biólogo que tuviera todo el conocimiento especializado que se puede obtener en tales campos hoy en día hubiera reconsiderado la fisiología o la biología a la luz del espíritu, sin usar exactamente nuestra terminología, pero teniendo en consideración la ciencia individual en nuestro espíritu. Lo he probado con los orientalistas. Verán, las personas pueden ser buenos seguidores de la antroposofía y, por otro lado, son orientalistas y trabajan como lo hacen los orientalistas. Sin embargo, no están preparados para construir el puente de uno a otro. Esta, sin embargo, es la necesidad urgente en nuestro tiempo. Porque, como dije, a los poderes arimánicos les está yendo bien si la gente cree que la ciencia da una verdadera imagen del mundo que nos rodea. Si, por otro lado, usamos la ciencia espiritual y la actitud interna que surge de ella, los poderes arimánicos no se encuentran tan bien. Esta ciencia espiritual se apodera de todo el ser humano. Le convierte en otra persona. Llega a sentirse diferente, a tener diferentes impulsos de voluntad y a relacionarse con el mundo de una manera diferente. Es verdad, y los iniciados siempre lo han dicho, cuando los seres humanos están llenos de sabiduría espiritual, esto será un gran horror de oscuridad para los poderes arimánicos y un fuego consumidor. Se sienten bien los ángeles arimánicos viviendo en cabezas llenas de ciencia arimánica, pero las cabezas llenas de sabiduría espiritual son como un fuego devorador y el horror de la oscuridad, para ellos. Si consideramos esto con toda seriedad, podemos sentir, llenos de sabiduría espiritual, recorremos el mundo de una manera que nos permite establecer la relación correcta con los poderes arimánicos. Haciendo lo que hacemos a la luz de esto, construimos un lugar para el fuego consumidor del sacrificio para la salvación del mundo, el lugar donde irradia el terror de la oscuridad sobre el dañino elemento arimánico. Dejen que esas ideas y sentimientos entren en vosotros. Entonces estarán despiertos y verán las cosas que suceden en el mundo. El siglo XVIII realmente vio morir los últimos restos de la antigua ciencia tábica. Los partidarios de Saint Martin, el filósofo desconocido, que fue alumno de Jacob Boehme, tenían algo de la antigua sabiduría tábica y también una considerable presciencia de lo que vendría después, y que ha llegado en nuestros días. En esos círculos se decía a menudo que a partir del último tercio del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX se irradiaría un tipo de conocimiento que tendría sus raíces en las mismas fuentes, el mismo suelo, donde ciertas enfermedades humanas tienen sus raíces. Hablé de esto el último domingo, 14 de octubre, los puntos de vista de las personas, entonces estarían enraizados en la falsedad, y sus sentimientos internos provendrían del egoísmo. Dejen que sus ojos se conviertan en ojos a la luz de los sentimientos internos de los que hemos hablado hoy y que vean lo que está vivo y activo en el tiempo presente. Bien puede ser que sus corazones se enojen con algunas de las cosas que encuentran. Sin embargo, esto no hace daño, ya que una percepción clara, aunque sea dolorosa, dará buenos frutos hoy, fruto que se necesita si queremos salir del caos en el que ha entrado la humanidad. Lo primero, o una de las primeras cosas, tendrá que ser una ciencia de la educación. Y uno de los primeros principios que se deben aplicar en este campo es uno contra el cual se ha pecado mucho hoy. Más importante que cualquier cosa que puedas enseñar y dar conscientemente a los niños y las niñas, o a los hombres y mujeres jóvenes, son las cosas que entran inconscientemente en sus almas mientras están siendo educados. En una reciente conferencia publicable de la forma como nuestra memoria se desarrolla en el subconsciente, y paralela a nuestra vida interior consciente. Esto es algo especialmente a tener en cuenta en la educación. Los educadores deben proporcionar al alma no solo lo que los niños entienden, sino también las ideas que aún no comprenden, que entran misteriosamente en sus almas y, esto es importante, se vuelven a exponer más adelante en la vida. Nos acercamos cada vez más a un momento en que las personas necesitarán cada vez más recuerdos de su juventud a lo largo de toda su vida, recuerdos que les gustan, recuerdos que los hacen felices. La educación debe aprender a proporcionar sistemáticamente esto. Será un veneno para la educación del futuro si, más adelante en la vida, las personas recuerdan el trabajo y los problemas de sus días escolares, los años de educación, y no les gusta recordar esos días.
Será aún menos si los años de educación no han proporcionado una fuente a la que puedan regresar, una y otra vez para aprender cosas nuevas. Por otro lado, si uno ha aprendido todo lo que hay que aprender sobre un tema, no quedará nada para más adelante. Si piensan en esto, verán que los principios de gran consecuencia tendrán que ser las pautas futuras para la vida, y esto de una manera muy diferente de lo que se considera correcto hoy. Sería bueno para la humanidad si las duras lecciones que se aprendieran en la actualidad no se quedaran dormidas para tantos, y la gente los usara para familiarizarse con la idea de que muchas cosas tendrán que cambiar. Las personas se han vuelto demasiado complacientes en los últimos tiempos y esto les impide comprender este pensamiento en toda su profundidad y, sobre todo, también en toda su intensidad.